saludo afectuoso para el docente Juan David Londoño Martínez e igualmente para todos los que nos acompañan en esta senda académica. Mi nombre es Jaime Witter Sánchez Posada. En mi condición de colombiano y tras los quehaceres como analista político, quiero invitarlos de manera especial a que me acompañen haciendo un recorrido metodológico embarcado dentro de la ciencia política y con mayor énfasis en las dinámicas propias del curso de análisis político y política comparada. En el presente video me apresto a desentrañar algunos temas de hondo calado que apuntan a la institucionalidad colombiana en procura de defender las virtudes de su ideario democrático, desde luego sin dejar de lado las limitaciones propias de un sistema pluralista. De manera consecuente abordamos un viaje virtual hacia el sur del continente, a la República Argentina, con el propósito de dejar sentado un estudio de política comparada con nuestra amada Colombia, que de manera reflexiva, crítica y alejada de cualquier sesgo ideológico permita colegir cómo las reglas de juego en ambos estados sirven para estampar los resultados políticos. Ahora bien, abordemos el sistema político colombiano y en él sus virtudes, fortalezas y debilidades. Siendo consecuentes con la introducción antecedente, vamos a hacer algunas reflexiones de carácter doméstico para afirmar que Colombia, con la entrada en vigencia de la Constitución Política en 1991, evolucionó de Estado de Derecho a Estado Social de Derecho y que es esta su mayor fortaleza institucional, en la medida que el Estado está al servicio del ciudadano y no como se comprendía antes de su puesta en escena, donde el protagonismo gravitaba en torno del Estado como omnipotente y no como protagonista el ciudadano. Además, Colombia vive bajo la égida de un régimen democrático en el que impera un sistema de gobierno presidencialista. A manera de defensa institucional y como corolario de verdad, traigamos a colación una afirmación que muchos escritores y analistas repiten. Colombia ostenta una de las democracias más estables y continuas de América Latina. Evidencia de ello la estabilidad democrática de los siglos XX y XXI, la cual se manchó tristemente con tinta dictatorial durante el gobierno de la Junta Militar, presidida por el general Gustavo Rojas Pinilla. En esta mi Colombia existe una clara separación de poderes que sirven como peso y contrapeso a su ejercicio para evitar que algunos de ellos se tornen arbitrarios. Dentro de esa separación de poderes en la antigua tradición engendrada por el barón de Montesquieu, se tiende al poder ejecutivo encabezado por la figura del presidente de la República, al poder legislativo conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, que en su conjunto constituyen el Congreso de la República, y a la rama judicial encargada de expiar justicia por intermedio de sus jueces en nombre del pueblo colombiano. Sin embargo, en la modernidad el concepto como institución ha evolucionado, dejando ver en su accionar de control y fiscalización del Estado a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, al Banco de la República, entre otros. Esa separación de poderes se ha hecho evidente durante el gobierno de Gustavo Petro Rego, a quien la Corte Constitucional y el Consejo de Estado le han sabido poner freno a sus ímpetus reformistas y populistas. De igual manera, ha jugado el Congreso un papel determinante en la aprobación o hundimiento de leyes o proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, mostrando con eso su grado de independencia. De igual forma, el poder electoral revierte un carácter proporcional para las elecciones de Congreso y mayoritario con segunda vuelta para la presidencia de la República,
lo que hasta la fecha ha permitido el pluralismo político y además ha facilitado la transición pacífica del poder entre partidos tradicionales, alternativos e incluso el actual gobierno de izquierda emanado de un movimiento guerrillero llamado el M-19. Pese a lo anterior, el sistema político colombiano cuenta con varias debilidades significativas que se agrupan en la desconfianza institucional, marcada esta por la corrupción, el abstenimiento electoral, el clientelismo y, entre otros, la presencia de factores reales de poder diferentes a las fuerzas estatales en las regiones biogeográficas, imponiendo sus lógicas económicas con actividades ilícitas que terminan de una u otra manera favoreciendo el tablero electoral del candidato de sus preferencias. Veamos ahora un marco comparativo entre los países de Colombia y Argentina. Iniciemos el análisis de diferentes variables macroestructurales. El tipo de régimen en Colombia es democrático, tornándose híbrido, valga decirlo entre comillas, en zonas periféricas por factores asociados a la violencia. En Argentina es un régimen democrático. En Colombia ostentamos un sistema de gobierno presidencialista fuerte, de igual forma en Argentina, pero allí se suele hablar de hiperpresidencialismo. En Colombia el poder ejecutivo es unipersonal, centralizado en la figura del presidente. En Argentina es presidencial, con fuertes poderes para actuar por decreto. En Colombia el poder legislativo es bicameral, que lo conforma el Congreso de la República. En Argentina es bicameral, del Congreso de la Nación, porque por lógica es federal. En Colombia el Poder Judicial goza de mucha independencia, representada en las Cortes Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado. En Argentina se tiene una independencia variable, históricamente tensionado por el Ejecutivo. En Colombia el sistema electoral es proporcional, de acuerdo con el método Dujón, con una cifra repartidora y mayoritaria. En Argentina se utiliza proporcional el método de Dujón y mayoritario, por algo que se llama el balotaje, con un umbral del 45% o 40% más 10. Colombia es un estado unitario descentralizado, Argentina es un estado federal. Al hacer el balance comparativo, se puede concluir que ambos países comparten la matriz del presidencialismo latinoamericano y sistemas electorales proporcionales que fragmentan el Congreso. No obstante, la gran diferencia institucional radica en la estructura del Estado. Colombia es unitaria, Argentina es federal, lo que otorga a los gobernadores provinciales de Argentina un peso sistémico colosal, lo que no se deja entrever en Colombia por la falta de autonomías territoriales. Entremos en el primer objetivo específico de nuestro análisis: determinar la relación entre las variables de corrupción y confianza institucional en ambos países. Los datos de Transparencia Internacional y del Barómetro de las Américas muestran un patrón claro e inversamente proporcional. A mayor percepción de corrupción, menor es la confianza institucional. En Colombia, la corrupción asociada a la captura de rentas del Estado por clanes políticos locales destruye la legitimidad de las instituciones, es decir, del Congreso y de los partidos políticos. El ciudadano común no confía en las instituciones porque percibe que las reglas formales están subordinadas a pactos informales corruptos. En Argentina el patrón es similar, pero con una matriz de polarización o grieta. La corrupción suele ligarse a grandes escándalos de la política nacional y a la justicia. Esto genera un fenómeno de desconfianza pendular. Cuando un sector político está en el poder, la mitad o más de la población desconfía absolutamente de las instituciones y viceversa. La corrupción actúa como un disolvente del capital social. En ambos países la desconfianza institucional crónica debilita las libertades civiles,
ya que los ciudadanos desilusionados de la democracia formal se vuelven más receptivos a discursos populistas o maximalistas que prometen saltarse las instituciones para solucionar los problemas de sus países. Afrontemos ahora el núcleo metodológico integrado por el diseño de máxima similitud. Este método selecciona casos que comparten una gran cantidad de características comunes, variables independientes, pero que muestran un resultado políticamente diferente, es decir, variables dependientes. Similitudes estructurales. Colombia y Argentina comparten el mismo tipo de régimen, es decir, las democracias, el presidencialismo como sistema de gobierno, sistemas electorales pluripartidistas con fórmulas proporcionales, desafíos severos de corrupción, niveles históricamente volátiles de estabilidad política y una desconfianza ciudadana generalizada. Sin embargo, la pregunta metodológica es crucial. Si son tan similares en sus estructuras, ¿por qué tienen resultados políticos tan distintos? Entendiendo por resultados políticos distintos que Argentina presenta una altísima polarización ideológica de base movilizadora y crisis económicas cíclicas de deuda e inflación, mientras que Colombia presenta una economía macroeconómicamente más estable, pero un conflicto interno, armado y violencia política persistente. La respuesta desde la ciencia política se halla en las variables intervinientes y endógenas que rompen la similitud. La primera de ellas es la configuración de fracturas sociales. En Argentina, el clivaje socioeconómico e identitario está articulado históricamente en torno al peronismo versus antiperonismo, lo que genera una movilización social masiva, sindicatos fuertes y una constante puja distributiva que impacta la economía. En Colombia, por el contrario, el clivaje histórico ha estado marcado por la violencia agraria y el conflicto armado, orden público versus insurgencia. Esto atomizó la protesta social y derechizó el espectro político, priorizando la seguridad sobre la reforma económica. La segunda está presente en la estructura del Estado. Argentina es federal versus Colombia unitaria. Mientras que el federalismo argentino incentiva que los gobernadores rescaten fiscalmente a sus provincias mediante la presión al gobierno central, afectando la estabilidad macroeconómica. El centralismo colombiano, con un Banco de la República estrictamente independiente, ha blindado la macroeconomía de los vaivenes de la política electoral regional. Y un caso reciente de independencia lo constituye su negativa por parte del Banco de la República a bajar los intereses en medio de un factor populista de nuestro presidente actual. La tercera se ve reflejada en la solidez del Poder Judicial como actor con poder de veto. En Colombia, la Corte Constitucional ha contenido las reformas radicales de los ejecutivos de turno. En Argentina, el diseño institucional ha permitido que el Ejecutivo ejerza una mayor presión histórica sobre el Poder Judicial, debilitando el arbitraje institucional y trasladando el conflicto directamente a las calles o a la economía, al igual que como lo amenaza el actual gobierno de Colombia con la constituyente o la supuesta movilización de masas en defensa de las reformas sociales. A manera de conclusión, se puede afirmar, al llegar a este estadio del análisis político comparativo entre Argentina y nuestra Colombia, que este va más allá de las instituciones que la conforman. Colombia, por ejemplo, tiene una coraza de resistencia para salvaguardar sus andamiajes democráticos en medio de las tormentas civiles. No obstante, el reto de nuestra generación es cerrar la brecha entre esa Colombia institucional y la Colombia territorial. Compararnos con Argentina nos enseña que el diseño institucional
como el federalismo o la independencia de la banca central, genera incentivos radicalmente opuestos que explican por qué, aún compartiendo males como la corrupción, nuestros destinos políticos y económicos toman rumbos tan disímiles. Muchas gracias.